Siempre es un gusto tener acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional de la Semana, a don Virgilio Acuña, él es el líder del Partido Perú Federal. Don Virgilio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación de RCR. Muy amable. ¿Cómo está? Muchas gracias, José. Y antes de empezar la conversación, yo también quiero sumarme a ese saludo del distrito de Santa Rosa, ahí en la Triple Frontera. Yo he estado en 2 oportunidades ahí en Santa Rosa, eh, y da pena pues que solo cuando aparezca la bandera de otro país, nuestro gobierno se acuerde. Yo le mando un abrazo a todos los compatriotas. He estado ahí en el río, porque en la práctica es el río el que termina. Y mira, hay que ir a Iquitos, de Iquitos he ido en el ferry, son 12 horas de viaje. Y es que el ferry es, digamos, es como ir en un avión de lujo. Y la gente que va por otro tipo de embarcaciones es sumamente difícil. Por eso es que yo siempre estoy planteando que el Estado se descentralice, que el Estado pase a las regiones, no el total, pero una parte de las regiones, para que de las regiones se pueda atender tantos pueblos. Santa Rosa es igual que Iñapari en Madre de Dios. Madre de Dios, en efecto. Fíjate, yo tengo 4 años recorriendo todo el Perú y no puedo llegar a Purús. He hecho muchísimos intentos. No puedo llegar a Purús porque vas a Pucallpa, y de Pucallpa para ir a Purús tienes que meterte a los ríos. Así y demora 2 o 3 semanas. Interesante lo que mencionas antes de conversar sobre los principales temas en el país, de que no hay una lectura correcta de cómo se vive en el país. Eso es lo real en este momento. Claro, o sea, yo siempre digo que hay dos organizaciones, el Estado o el país ficticio, que son las instituciones del Estado, el Congreso, el Ejecutivo, los juzgados, que es una realidad, y la otra es el país real, que es el territorio que los funcionarios de acá no lo conocen. Fíjate, yo ya producto de mi edad, porque ya tengo más de 70 años, y tengo muchos años en política, yo he aprendido que un político, además de querer a la gente, tiene que querer al territorio. Tú tienes que querer al territorio, y ahora que he andado tanto, quiero, así como a Santa Rosa, quiero a los ríos, a las montañas, sí, a los Andes, a la laguna, porque cuando un político conoce el territorio, recién ahí plantea soluciones. Porque qué bien decir 30% de pobres, 40% de no sé cuánto, 12% de extremadamente pobres, se saben de memoria los números. Son ecuaciones frías. De memoria números, 7% de tal cosa, 14% de acá, 15%, economía 3%, son tonterías. Cuando uno lo que tiene que hacer es conocer la realidad de los pueblos. Y yo te digo, yo he aprendido a querer tanto a la gente como a los territorios. ¿Cómo está mirando la situación en el país? Bueno, igual que todos, una sociedad totalmente fraccionada y una sociedad polarizada, tal vez estancada en los bandos. Una sociedad fraccionada y a la vez cada fracción estancada en estos bandos polarizados por un sistema, digamos, legislativo, ejecutivo, que no puede resolver los problemas, y una sociedad que afortunadamente trabaja intensamente, pero que no tiene los servicios básicos que le corresponden. Un fraccionamiento y una polarización que es producto de las malas normas que el Congreso ha dado. Ahora, y adicionalmente a ello había que añadirle que las agrupaciones políticas, los partidos políticos, lo que han convertido al Perú en los últimos años es en franquicia o en clanes. Lo han convertido así. Hay excepciones, naturalmente, claro, pero en eso se han convertido. Y es por eso que hay el rechazo de la opinión pública, por eso que hay permanentemente posiciones contrarias. Frente a ese fraccionamiento, tú que recorres bastante el país, ¿hay algún punto de encuentro en esta circunstancia o estamos llegando a una situación bastante delicada? Hay una salida, ¿no? Porque todos nos damos cuenta y todos sabemos lo difícil de la situación social, política y económica, y uno se pregunta cuál es la salida. Primero tenemos que tener la interpretación correcta de la situación del sistema. Yo, ahora que estoy más preparado para hacer política, porque hace 10 años estuve en el Congreso, pero no tenía el nivel de conocimiento que tengo ahora.
El Perú podemos dividirlo ahora en dos etapas. Antes de Fujimori, porque sí, yo conozco la vida antes de Fujimori por mi edad, y después de Fujimori. Cuando vino Fujimori, instaló un sistema que solo permitía, casi como una dictadura, hacer lo que un poder podía, en lo que el poder ejecutivo quería, que era una dictadura, como ahora que el Congreso es una dictadura, que hace lo que quiere. Y Fujimori rompió el sistema de tal manera que la corrupción ha crecido tanto y los líderes políticos se han hecho caudillos que no respetan las normas. Fíjese, para diferenciar antes de Fujimori y después de Fujimori. Fujimori preso. Vino Toledo, que está preso. Vino Alan García, que sabemos lo que pasó. Vino Ollanta, que está preso. Vino Pedro Castillo, preso. Martín Vizcarra está en camino. Entonces, para que vean que el sistema actualmente permite tanta corrupción y tanta robo que después de Fujimori todos los presidentes están en procesos y están prácticamente encarcelados. Entonces, ¿cuál es la solución? Es cambiar el sistema que instaló Fujimori y pasar a un nuevo sistema, que en el caso nuestro lo que planteamos es un sistema federal. Ahora estamos en un proceso de transición política con el presidente transitorio José Gerí, por los sucesos que ya conocemos, vacancia presidencial, ¿no? Él asume la sucesión de acuerdo a la Constitución política, pero además estamos en un proceso electoral, ¿no? ¿Cómo miras los primeros días del gobierno y cuál crees tú que va a ser el rumbo que vamos a tener en este proceso electoral? Claro, mira, José, lo que tú acabas de decir es el Perú ficticio, ¿no? Cuando tú dices, seguramente con la misma razón, estamos en una... Tú has dicho en un proceso de transición política. Un proceso de transición política. Sí, porque eso es lo que establece la Constitución. Ese es lo ficticio, pues. Pero desde el punto de vista real, lo que estamos viviendo es el gobierno de un Congreso que ha tomado el poder y ha puesto a un muchacho cualquiera como presidente de la República. Así de claro. Ese es el gran Perú que yo distingo, el Perú ficticio, que son las normas, las leyes, el sistema, y el Perú real. O sea, ¿cómo un país puede estar gobernado por un señor que 4 congresistas lo deciden y lo ponen de presidente, una persona que tiene tantas acusaciones y que sería la imagen del Perú hacia el mundo? Y frente a eso, ¿qué salida vislumbras? Porque las otras salidas que están buscando, también te voy a mencionar nombres, quienes apuntan a la salida de Gerí, dicen, bueno, la sucesión puede ser con Flor Pablo, puede ser con Susel Paredes, puede ser mencionan también a la representante por el Cusco, a Ruluque, etcétera, ¿no? ¿Eso es la salida? Mira, como te he dicho, es una transición porque la Constitución los permite, claro. Pero ojo, hay un tema bien importante que detallar acá. Este Congreso ha sido tan torpe, ha sido absolutamente torpes, apresurados e incapaces de razonar, porque el reglamento dice que cuando declare la vacancia de un presidente, no se puede, digamos, decidir la designación 3 días antes ni 10 días después, salvo que alguna emergencia que lo puedes hacer con 104 votos. Entonces yo de congresista, si la norma me dice que puedo pensar 3 días antes o no 10 días después, lo lógico es meditar en ese lapso y no en el minuto poner un presidente porque tengo los 104 votos. Esos 104 votos que han conseguido es la presión de la incapacidad, del desconocimiento de la realidad y del apresuramiento. Pero aquí hay un detalle, entonces, hay un detalle. 104 votos fue unanimidad, ¿eh? Está bien. O sea, no, pero la norma dice... Porque ahora quienes quieren desplazarse, es decir, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del fujimorismo, la responsabilidad, votaron los 104 votos. Ahí pero está. Esa es la expresión de los Fujimori, los APP, los Cerrón, esa es la expresión de la absoluta incapacidad que tienen para gobernar, porque cuando uno va a gobernar, tiene que analizar y decidir qué decisión toma, qué es lo que va a hacer. Entonces, con ese 104, la emoción de que voy a poner un presidente o el interés de poner un presidente. Por ejemplo, acaban de dar la licencia a Tía María,
A lo mejor estaban apurados por dar la licencia a tía María y por eso es que se apresuraron. Pero vuelvo al tema del presidente actual. El presidente actual es el presidente del Congreso. Entonces lo que puede pasar ahora, que el Congreso vuelva a meditar sobre esta situación, dado a las grandes crisis sociales que tenemos, la pérdida de vida de un compatriota, los problemas que tenemos, cambiar la mesa directiva y poner a otro presidente. A veces yo no llego a entender a los políticos. Los políticos critican mucho al Congreso, pero el Congreso tiene la salida. La verdad. Y tú me lo acabas de decir. Pero o sea, criticas al Congreso, pero el Congreso tiene la salida. Es que en el Congreso está el poder de todo. En un momento dicho, por eso he dicho, como estamos. Lo que pasa es que en el Congreso hay cálculo político. Tenemos que aceptar eso. Se votaron los 104 pensando que la rifa venía después. Eso es lo real. Votaron 104 pensando que la rifa venía después, como ocurrió hace otro pero entonces son absolutamente brutos, pues. ¿Cómo es que designan a alguien pensando que luego va a cambiar? Porque así se está manejando el país. Justamente a eso iba. El sistema que dio Fujimori es el sistema que ha fracasado, porque el sistema de Fujimori ha permitido que haya organizaciones políticas, que una persona es dueño de un partido político y todos los que están dentro del Congreso son sus empleados. ¿Y por qué te digo esto? Tú eres un político con mucha trayectoria, un político que además recorre mucho el país, tienes función pública, función privada, ¿no? Y eso en realidad hay que destacarlo, ¿no? Porque cuando uno ingresa a hacer política tiene que tener todo ese expertise, tú lo tienes. Pero uno se da cuenta que eso no solamente ocurre en el Congreso. En la antesala yo te preguntaba y te decía, ¿por qué no se pueden generar alianzas o grupos que puedan fortalecer el sistema en el país? Y me lo explicaste con mucha claridad, muy rápido me he dicho, sí. Porque cada uno quiere ser presidente y no quiere conversar. He conversado con dos, no voy a mencionar los nombres, sino me dijiste, he conversado con dos y me dijeron, cualquier tema, pero yo soy presidente. Es la primera condición, yo soy el presidente. Por eso. Porque la organización política, el sistema, digamos, de normas electorales, el sistema de todas las normas electorales permite que cualquiera ahora pueda hacer organizar un partido político y a la vez pueda ser candidato presidencial. En un trabajo, yo soy empresario, si yo quisiera darle trabajo a José Gerí, le hubiera pegado su hoja de vida, y si su hoja de vida dice que tiene una denuncia por violación, yo no lo hubiera recibido. Hay personas, y yo he estado en la época que estaba en el Congreso, hay personas que no han terminado secundaria. Entonces, si yo quiero darle trabajo a una persona para que sea chofer, le digo, oye, preséntame tu certificado si ha terminado secundaria, y si no da secundaria, no le puedo dar trabajo. Hay personas en el Congreso que son violadores. Cualquier empresario, al 80% de estos congresistas, no le hubiera dado trabajo. Pero desgraciadamente el sistema que dejó Fujimori permite que cualquiera pueda ser congresista. Entonces, ¿cuál es la salida? Romper todas estas normas electorales. Ahora, romper todas las normas electorales y emitir nuevas normas electorales de tal forma que el que quiere ser presidente sea un hombre que cuando menos no sea violador. Pues. Está en cuestión naturalmente el modelo que se aplicó en el año 2000 con Fujimori, pero también no podemos dejar de lado los códigos de conducta de la gente que ingresa a hacer política. O sea, está bien, hay un modelo que se implantó, porque si se implantó ese modelo, ¿yo tengo que robar? Es la pregunta que yo me hago. Entonces, es una justificación que muchos dicen, no es el modelo, pero ¿el modelo qué? Si te enseñaron en tu hogar a no tocar cosas ajenas, no vas a tocar las cosas ajenas por más que se implante un modelo. Por eso, cuando hablamos en un momento que el Perú de antes de Fujimori, después de Fujimori, lo que pasa es que después de Fujimori la sociedad finalmente se ha desintegrado, se ha destruido la sociedad. Y tú mencionabas algo interesante, la corrupción, y cuando tú recorres todo el país te debes dar cuenta que la corrupción ya no solamente es del Congreso y no solamente es del Poder Ejecutivo, sino también son los gobiernos nacionales. La peor maldición que tiene el Perú, es la burocracia, la corrupción y el centralismo. Y hablando de corrupción, por ejemplo, ahora hablé de Santa Rosa en Iquitos.
¿Ya? Y yo me pregunté cuando estaba en Loreto, que es una región tan grande en Loreto, ¿y cuántos alcaldes presos tienen? ¿O Claro. cuántos gobernadores? No hay alcaldes ni gobernadores presos. Digo, pero ¿cómo si tanta plata que viene acá? ¿Y sabe por qué no están presos? Porque el alcalde saliente o el gobernador saliente hace una caja para que al alcalde entrante le dé su billete. De tal manera que el señor que entra no lo denuncia al alcalde saliente. Y me encontré con tantos pueblos y provincias allá. Digo, ¿por qué no hay alcalde preso? Porque el alcalde que va a salir, yo alcalde que estoy saliendo, ya preparo una caja para que el que entra le dé su bolsa de plata y no me denuncie. Y Hasta ese momento... Y lo más grave, ingeniero Acuña, es que los gobiernos nacionales lo que hacen es clientelismo político, abierto y duro, porque todo aquel que ingresa o la alcaldía distrital o la alcaldía provincial o a la gobernación regional lo toma como un como un clientelismo, clientelaje político. Sí. Mira, nosotros promovemos, y ahora yo hablo no solo yo, sino muchos dirigentes regionales, promovemos el proyecto federalista, que significa darle a cada región más autonomía, más capacidad para que decida y más conversión también para inversiones. Pero ojo, no vamos a darle dinero a ningún gobernador, ni alcalde, ni funcionario, porque ese es el problema cuando tú trasladas, por ejemplo, el canon minero, que es el dinero que más se traslada a las regiones. Ese canon minero no puede irse directamente al gobernador ni al alcalde. Nosotros proponemos la creación de un fondo de reserva, de un fondo de reserva nacional, de tal manera que ese fondo de reserva pueda atender a los pueblos, cuando los pueblos han decidido qué van a hacer. Así como han hecho, fíjate, en China, en Noruega, en Finlandia tienen un fondo de reserva nacional que la plata no se va a los pueblos. La plata lo maneja como si fuera un banco exclusivo y solo traslada dinero a las obras cuando ya están decididas, porque el gran problema ahora es que el Ministerio de Economía traslada dinero al gobernador y a los alcaldes, y ahí donde está el robo. Por eso nuestra propuesta es no trasladar dinero ni a gobernadores ni a los alcaldes. ¿Cómo está marchando tu campaña? ¿Cómo estás? Tú que estás viajando bastante al interior del país. Estamos en pleno proceso, cumpliendo con las normas electorales. Como decía hace un rato, el problema para el Perú es tantas normas electorales que permiten que cualquiera llegue al Congreso, al Senado, cualquiera llega. Por ejemplo, un hombre de 90 años quiere ser senador. Eso porque la norma le permite, ¿no? Pero ¿qué cosa va a hacer? Yo también llegaré a 90 años, ¿no? Pero ¿qué va a hacer un hombre de 88, 90 años en el Senado cuando ya no puede ni caminar? Ese es el gran problema del Perú, son las normas electorales. Ahora, respondiendo a tu pregunta, estamos cumpliendo con todo el proceso electoral, que son las elecciones internas. Elecciones internas en las regiones, para elegir senadores y diputados, y en las regiones internas también en la plancha presidencial. ¿Tú eres precandidato a la presidencia? Sí, nosotros en el Perú Federal, yo tengo una plancha presidencial que lo integra un vicepresidente que es un hombre arequipeño y una vicepresidenta que es una mujer médico cusqueña. Mi interés es hacer una plancha con las regiones, pero sin embargo estaré esperando también si hay otra plancha presidencial. Pero estamos en pleno proceso. Esta designación de los candidatos termina el 30 de noviembre, sí, y recién en diciembre se inscriben candidaturas y realmente uno candidato de enero a marzo, ahí empieza la candidatura real. Pero sin embargo yo tengo ya un recorrido. ¿Te preocupa esta fragmentación que estamos viviendo con proyección al proceso electoral? Porque he visto que has estado haciendo esfuerzos desde las asociaciones de gobierno regional, de asociaciones de movimientos regionales, y no se llegó a ningún entendimiento. Sí. He visto que te has reunido con un sinnúmero de partidos políticos, no se ha llegado a un entendimiento, llegan 40 partidos al proceso de elecciones generales, y esto todo el mundo lo sabe, va a atomizar el voto. Claro, yo como organización política construyo un proyecto, más que un partido, un proyecto, y en cada reunión que he tenido con diferentes líderes de los partidos políticos, nuestra intención siempre ha sido el compromiso de fomentar la descentralización o el federalismo, y el compromiso del otro posible aliado siempre ha sido que quiero ser candidato. Entonces, mientras yo discutía el tema del profundizar la descentralización,
mi aliado quería ser presidente de la República, entonces... ¿Y con cuántos así te ha chocado que quieren, se ponen con condición? ¿Con varios, primero, muchos amigos, por lo menos 10 candidatos presidenciales que bueno, no se puede mencionar nombres, pero... realidad? No, yo lo entiendo. Pero ahí se demuestra que mucha gente hace política por el interés personal y no por el interés social. Cuando yo hago política, hago porque, como dije un momento, yo quiero a la gente, quiero al territorio, porque quisiera que cambie el territorio, que cambie la gente, pero no porque yo quiero ser presidente, y lo digo claramente acá. Si es que yo en mi organización o mi organización hay otra precandidatura, si gana, por supuesto que apoyaré a la otra candidatura. Te quiero hacer una pregunta final, y la leí ayer en una publicación Macronorte en Trujillo, ¿no? Tú has sido bastante crítico con la renuncia de César Acuña a la gobernación regional, como mismo con otros gobernadores regionales, ¿no? Ha sido bastante duro, crítico. Pero yo siempre lo digo, yo separo mi condición de hermano, que es mi sangre, y la condición política. O sea, la actitud cuando uno entra en política tiene que ser absolutamente transparente y no defender a la familia, sino defender a la sociedad. Y yo estoy acá haciendo política no porque quiero proteger a mi familia, sino porque quiero que los problemas de Perú se resuelvan. Y he criticado, y le reitero que es un error, no sé la palabra que utilizaba en Trujillo, pero es un error abandonar un gobierno regional para la cual te han nombrado y pretender resolver los problemas del país. Entonces, si tú abandonas una región con los problemas no resueltos, ¿cómo vas a ir a decir, yo voy a abandono porque quiero resolver los problemas del Perú? Es una incongruencia absolutamente equivocada. Muy bien, don Virgilio Acuña, yo le agradezco la amabilidad. Con seguridad vamos a estar conversando en los próximos días. Porque hoy la magia de la comunicación nos permite no solamente estar desde acá, desde Lima, sino también con comunicación en el interior. Estás viajando bastante y siempre es bueno echarle una mirada en el día a día con toda esta convulsión que vivimos en el país. Otra vez mi saludo para todos los compatriotas amazónicos. El Cusco, hay una región amazónica, Quillabamba, que es maravillosa. Muy hermosa además. Es, ¿no? Linda Quillabamba, claro. Está un pueblito que se llama Yanatile. Tengo ese dolor en el corazón de no poder llegar a Purús, algún día llegaré, y a toda la frontera de Loreto, mis abrazos y mis saludos. Estuvo con nosotros Virgilio Acuña, líder del partido Perú Federal, y le agradezco como siempre la amabilidad. Muy amable, Virgilio. Muchas gracias, José.